Cordial saludo, estudiantes del curso de Física General. Sean bienvenidos a el presente video tutorial en el que explicaré la temática de notación científica, tema transversal a todos los contenidos temáticos del curso. Objetivos: utilizar correctamente la notación científica en la solución de situaciones problema, conocer otra forma de expresar una cantidad numérica utilizando las propiedades de las potencias de base 10, expresarse correctamente con un formato numérico que simplifique su escritura e interpretar resultados en notación científica desde la calculadora. La notación científica pues, nos ayuda a poder expresar de forma más sencilla aquellas cantidades numéricas que son demasiado grandes o por el contrario son demasiado pequeñas y que ambas tienen la característica que son valores muy extensos, tienen varios dígitos. Se conoce también como notación científica y puede definirse como el producto de un número que se encuentra en el intervalo comprendido del 1 al 10 multiplicando por la potencia de 10. Tenemos acá entonces algunos ejemplos de lo que son esas potencias de base 10, 10 a la 1, 10 a la 2, 3, 6, 9. Noten algo particular y es que la cantidad de ceros al escribir en notación decimal esas potencias de 10, la cantidad de ceros es exactamente igual a el exponente de esa potencia. Por ejemplo, cuando digo 10 a la 3 es equivalente a decir 1000, es decir, tiene 3 ceros que coincide con el exponente de la potencia de base 10. También tenemos para el caso de, acá tenemos el caso de exponentes positivos, pero también tenemos el caso de exponentes negativos, donde ese exponente negativo es equivalente a tener a un cociente, ¿cierto? 1 sobre 10 elevado a esa misma potencia n. ¿Qué quiere decir eso? Que si por ejemplo tenemos 10 a la menos 1, eso es equivalente a tener a 1 sobre 10 a la 1. Que si tenemos la potencia 10 a la menos 3, eso es equivalente a tener a 1 sobre 1000 o 10 a la 3, ¿de acuerdo? Y noten además que la cantidad de cifras decimales, es decir, la cantidad de cifras que están a la derecha de la coma, coincide con el exponente de esa potencia negativa. Miremos en el caso de 10 a la menos 3. Noten que acá a la derecha dice 0.001. Ese 001 serían las tres cifras decimales que en cantidad coinciden con el valor del exponente negativo. Aquí pues se presenta una tabla de lo que son esos múltiplos y submúltiplos de esas potencias de 10. Esos valores de algunas potencias de 10 ya están predeterminados. Por ejemplo, cuando hablamos de 10 a la 1 utilizamos la letra D mayúscula, 10 a la 2 la letra H mayúscula, 10 a la 3K, tal vez esta sea la más conocida. Cuando hablamos de kilo, estamos hablando de 10 a la 3, una potencia de 10 a la 3 que es equivalente a tener 1000. Con este ejemplo pues, que está aquí en el costado derecho se pretende aplicar y entender cuál es el significado de esos múltiplos de esas potencias de 10. Tenemos aquí el ejemplo de 6,7 m, esa m según esta tabla se lee como mega, entonces tenemos 6,7 mega y esta h mayúscula z es la unidad de hertz, entonces 6,7 megahertz, pero resulta que la m según esta tabla es equivalente a tener 10 a la 6, entonces simplemente lo que se está mostrando acá es que esta m mayúscula que significa mega se puede reemplazar por la potencia de base 10, 10 a la 6, ¿de acuerdo? Eso sería para los múltiplos. De manera similar para los submúltiplos, entonces es decir, para valores muy pequeños donde el exponente es negativo, fíjense todos son negativos, ahí tenemos la potencia menos 1, menos 2, menos 3, bueno hasta menos 18 y tal vez las más conocidas son el deci, centi y mile. Ya del micro de pronto también sea un poco conocido y se utilizó este símbolo que es de la letra mu del alfabeto griego para pues socializar o entender esta tablita que se está mostrando acá de los submúltiplos. Entonces tenemos 6,7 microsegundos, ¿cierto? Entonces ese micro, que es como se lee este mu, es equivalente a tener la potencia 10 a la menos 6. Entonces simplemente lo que hago es reemplazar esa notación de micro por su respectivo equivalente valor en potencias de 10. De esa manera es que se utilizan estos prefijos o múltiplos y submúltiplos de las potencias de 10. Vamos a mirar entonces, continuando con la temática de notación científica, mirar algunos ejemplos. Empecemos por este. Dice, utilice la notación científica para escribir 245.000 millones de centímetros
con solamente 3 cifras significativas. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Primero que todo, identificamos cuáles son las 3 cifras significativas diferentes de 0. En este caso serían 2, 4 y 5. Posteriormente, lo que hago es ubico la cifra decimal la coma, ¿sí? La coma que separa la parte entera de la parte decimal después del primer entero, es decir, que colocaría la coma entre el 2 y el 4, ¿de acuerdo? Ahora reviso si tengo que hacer técnicas de redondeo mirando cuál es el número que está a la derecha de la tercera cifra significativa. En este caso, el número que está a la derecha de la tercera cifra significativa es 0, por lo tanto se deja tal cual el 2,45 y desde la ubicación de esa coma entre el 2 y el 4 inicio el conteo hacia la derecha desde la coma hasta el último 0. Entonces, si usted al hacer ese conteo me doy cuenta que la cantidad de posiciones serían exactamente igual a 11, que serían 2 posiciones, el 4 y el 5 y los 9 ceros que están acá, ¿de acuerdo? Por eso, al escribir este número en notación científica, llegamos a que la expresión correcta sería 2,45 por 10 a la 11. Este valor o este exponente 11 son la cantidad de posiciones que contamos de izquierda a derecha desde la ubicación de esta coma, entre el 2 y el 4. Ahora como ejemplo vamos a mirar el caso en el cual utilizamos notación científica para escribir valores pequeños. Entonces tenemos este número que es esta medida que es 0,00096821 centímetros y lo quiero escribir también con 3 cifras significativas. Entonces primero ubicamos la primera cifra diferente de 0 que es el 9 y a partir de ese cuento 3 cifras significativas diferentes de 0 que serían el 9, el 6 y el 8. Aplico técnicas de redondeo para esas 3 cifras significativas. El número que está a la derecha del 8 es un 2, por lo tanto ese 8 se deja igual. Listo. Ahora coloco la coma posterior al primer número entero diferente de 0, es decir, la coma la coloco entre el 9 y el 6, quedando el número 9,68, como se ve acá en la parte inferior. Posterior a eso, entonces empiezo a hacer el conteo hasta la coma decimal del número inicial. Entonces empiezo a contar de derecha a izquierda desde la ubicación de esta coma, de la coma entre el 9 y el 6, hacia la izquierda. Entonces ustedes pueden apreciar que al hacer ese conteo hay 5 espacios. ¿Cuáles 5? El 9 y los 4 ceros. Por eso, al escribir en notación científica este número, queda finalmente el valor de 9,68 por 10 a la menos 5. Ese menos 5 coincide con la cantidad de espacios que se realizaron en el momento de hacer el conteo de derecha a izquierda. Ahora, el proceso inverso también es posible hacerlo, es decir, tener un número en notación científica y escribirlo en forma decimal. Entonces empecemos para el caso cuando los exponentes de la potencia de base 10 es negativa, en este caso 6,5 por 10 a la menos 7 kilogramos. Ese menos 7 quiere decir que debo correr la coma inicial que está entre el 6 y el 5, 7 posiciones, pero así a la izquierda. Entonces al empezar a correr esa posición, cuando la corra la primera posición, correría hacia la izquierda, quedaría el 6, pero a la izquierda del 6 fíjense que ya no hay más valores para correr. Entonces eso quiere decir que debo colocar ceros en igual cantidad del valor faltante por correr hacia la izquierda. En este caso son 6 espacios que me faltan por correr a la izquierda. Entonces fíjense por eso que al final el número me queda 0,000065. Ahí se puede apreciar que la cantidad de espacios entre la coma inicial que estaba entre el 6 y el 5 y la nueva coma de este número 0,000065 son exactamente igual a 7. De manera similar para potencias positivas, entonces tenemos el ejemplo 2, 5,67 por 10 a la 3. Ahora corremos la coma tantas posiciones como me indique el exponente, pero al ser el exponente positivo quiere decir que lo debo correr es a la derecha, caso contrario a cuando el exponente es negativo. Entonces cuando corro a la derecha la primera posición quedaría la coma entre el 6 y el 7, una segunda posición quedaría a la derecha del 7 y como me falta una posición de las 3 que me exige el exponente, entonces debo agregar
igual cantidad de ceros del faltante que tengo por correr, en este caso un solo cero. Por eso es que finalmente la medida o la expresión quedó 5.670 segundos. Miremos ahora dos operaciones entre potencias de igual base que son muy comunes en los procesos y desarrollos del curso. Tenemos el producto de dos potencias de igual base y divisiones de potencia de igual base. Para la multiplicación, entonces se propone realizar el siguiente ejercicio: multiplicar 4.0 por 10 a la menos 5 y 3,0 por 10 a la menos 6. Se plantea la operación como vemos acá en el segundo renglón. Y entonces lo que hacemos simplemente es multiplicar los valores que son diferentes a las potencias de base 10. En este caso 4.0 y 3.0, ese producto me da 12. En cuanto a las potencias de base 10, dejo la misma base o la base en común, que es 10, y los exponentes los sumo, quedando finalmente planteada la expresión 12 por 10 a la menos 5 más menos 6. Aplico la ley de signos a esos exponentes, queda menos más por menos igual a menos, y me queda 12 por 10 elevado a la menos 5 menos 6, lo que me conduce finalmente al resultado de que 12 por 10 a la menos 11. Entonces de esa manera es que se hace esta operación. Para la división de potencias de igual base, proponemos la solución de este ejercicio: 5,0 por 10 a la 8 entre 3,0 por 10 a la 3. Se plantea la operación. Dividimos las expresiones que no son potencias de 10, en este caso 5,0 y 3,0, y para las potencias de 10 dejamos la base en común, que es 10, y restamos los exponentes numerador y denominador en ese estricto orden. La división entre 5,0 y 3,0 da 1,666666667, y la resta de este exponente pues sería 5, lo que conduce finalmente a este valor por 10 elevado a la 5. Como los valores presentados en el ejercicio tienen dos cifras significativas, el resultado final debo presentarlo en igual cantidad de cifras significativas. En este caso, pues como les decía, es 2. Las dos cifras significativas de este número son el 1 y el primer 6. Aplico técnicas de redondeo. El número que está a la derecha de ese 6 es otro 6, entonces eso quiere decir que ese 6, que es la segunda cifra significativa, debo aumentarla en una unidad. Finalmente, teniendo un valor aproximado de que la operación planteada en el que trabajamos divisiones de potencias de igual base es finalmente 1,7 por 10 a la 5. Como conclusión, tenemos que cualquier número entero decimal, independiente de la cantidad de cifras significativas que posea, se puede reducir empleando la notación científica. Todas las diapositivas utilizadas en esta presentación fueron realizadas por la compañera y tutora Claudia Patricia Castro. Entonces, de esta manera doy por finalizado el video tutorial. Muchas gracias por la atención prestada y hasta una próxima ocasión.